Bueno, hay algo que quiero comentar en este espacio, es lo siguiente, porque muchas veces no tenemos muy claro cómo funciona la bolsa. Ahora, ya he explicado algo acerca de cómo nosotros, cuáles son los criterios que nosotros debemos utilizar para enfrentar la bolsa, que en términos prácticos es cómo deberíamos tomar decisiones en bolsa y cuál es el ecosistema que nosotros tenemos que crear para aumentar nuestras probabilidades de éxito. Pero en muchas ocasiones no se entiende muy bien cómo funciona la bolsa. La bolsa de valores, nosotros la debemos entender, la bolsa de Madrid, la bolsa de Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, cualquiera sea la bolsa, nosotros la debemos entender como un mecanismo de transmisión. ¿Transmisión de qué? Del dinero de los ahorradores hacia las empresas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los ahorradores o los inversionistas tienen capital, tienen excesos de capital, que es lo que desean invertir o lo que desean arriesgar. Pero al mismo tiempo, las empresas, los gobiernos, etcétera, son entidades que necesitan financiación. Los gobiernos necesitan financiar su déficit fiscal y por eso emiten títulos de deuda pública o bonos de deuda pública, porque necesitan financiación. Las empresas también necesitan financiación y para lograrlo emiten acciones o emiten bonos de deuda corporativa. Entonces, la bolsa de valores es simplemente un mecanismo para eso, para transferir dinero desde los ahorradores hasta aquellas entidades que necesitan financiación, desde los que tienen excesos de liquidez hacia los que tienen déficits de liquidez. Eso es simplemente lo que ocurre con esto. Ahora, ¿por qué es interesante la bolsa? La bolsa es interesante sencillamente porque en ella opera la oferta y la demanda. En ella opera la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entendemos cómo funciona la estructura de la subasta, ¿qué es subasta? Cuando la gente puja por un precio. Por ejemplo, en estas compañías que subastan obras de arte, la gente subasta por precios. Uno ofrece 1.000.000, otro 1.200.000, otro 1.400.000, por cuadros, por esculturas, por dibujos, etc. Es una subasta. ¿Quién se queda con la obra de arte? ¿Quién más alto haya pujado por ese precio? La bolsa es eso. La bolsa es una subasta. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es identificar cuál es la estructura de la subasta. ¿Qué quiere decir la estructura de la subasta? ¿La subasta está en control de los vendedores o la subasta está en control de los compradores? O está en control de los compradores. Cuando yo aprendo a determinar cuál es la estructura de la subasta, yo ya sé lo que tengo que hacer. Cuando yo llego a la conclusión, a través de mi análisis técnico, a través de mi análisis gráfico y a través del feeling que yo he desarrollado después de operar muchas veces, después de pasar por muchas cosas, con esas herramientas yo puedo determinar si la estructura de la subasta está en control de los compradores o en control de los vendedores. Claro, cuando la subasta está en control de los vendedores, estamos en una tendencia bajista. Cuando la subasta está en control de los compradores, estamos en una tendencia alcista. Ese es todo nuestro trabajo como inversionistas y como traders. Ahora, lo más fácil en bolsa es comprar y vender. Eso lo hace cualquiera, eso lo hace un niño con una tablet. Eso lo hace cualquiera. No hay que ser inteligente para hacerlo. La clave de este negocio, como en cualquier otro negocio, es la gestión, la administración. ¿La gestión de qué? De las posiciones. La clave de este negocio, abrir un local comercial es fácil. La clave es administrarlo, ¿sí o no? Es igual en esto, es igual. La clave es administrar la posición, administrar las operaciones. ¿Cuándo debo salir de esa transacción? ¿Cuándo debo ejecutar un stop loss de esa posición? ¿Cuándo debo tomar beneficios en esta tendencia? Yo tengo que estar en la capacidad de determinar cuándo comienza la tendencia y cuándo finaliza la tendencia.
Esa es toda la capacidad de análisis que yo tengo que desarrollar. Ese es el nivel de comprensión al cual yo tengo que llegar. Ese es el nivel de comprensión. Yo tengo que comprender claramente lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la estructura de la subasta? A mí no me importa si en la televisión están diciendo que en los nuevos ricos, esto está increíble, esto está espectacular, la bolsa en máximos históricos. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es lo que yo estoy viendo en esa estructura. ¿Quién está en control del mercado? ¿Quién? ¿Quién está en control del mercado? Yo tengo que responder esa pregunta antes de tomar cualquier tipo de decisión, ¿vale? Entonces la bolsa es eso, es un sitio donde van compradores y vendedores. Ahora, tenemos los ahorradores que tienen capital para transferir a las empresas o a los gobiernos para financiarse. Ahora, dentro de la bolsa, ya sabemos que habrá inversionistas que quieren vender e inversionistas que quieren comprar. Porque cuando hablamos de... Nosotros tenemos varios mercados en los que podemos operar. Nosotros podemos invertir, hacer trading, operar, hacer transacciones en mercados de acciones, mercados de índices bursátiles, mercados de materias primas o mercados de divisas, también denominados como mercado forex. Nosotros podemos hacer trading o invertir en cualquiera de esos mercados. Ahora, ¿de qué depende que yo pueda invertir o hacer trading en esos mercados? Dependerá del nivel de comprensión que yo tenga. Depende de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí alguien me dice, Ángelo, yo nunca he invertido, yo nunca lo he hecho, yo nunca me he arriesgado, o si lo he hecho, me ha ido mal porque no he tenido buenos resultados. Si a mí una persona me dice o me describe ese tipo de circunstancias y a continuación me pregunta, ¿en qué me sugieres invertir? ¿En qué tipo de mercado? ¿Dónde meto el dinero? Yo lo primero que le diré es lo siguiente. El primer sitio en el cual tienes que meter dinero es en tu cabeza. El primer sitio en el cual tienes que meter dinero es en tu cabeza. Igual que un piloto de avión, el primer sitio en el que invierte es en la escuela de pilotaje. O el médico en la escuela de medicina, etc. La primera parte en la cual nosotros tenemos que meter dinero, invertir dinero, es en nuestra cabeza, para apalancarnos con el conocimiento de otra persona que seguramente ya cometió los errores que yo no quiero cometer. ¿Vale? Entonces, segundo, una persona que me haya descrito esas características, yo le diré, mira, tú nunca lo has hecho, tú nunca te has arriesgado o no tienes buenos resultados. Entonces, te sugiero comenzar con el mercado de acciones. ¿Por qué? Porque el mercado de acciones, en términos de mercados, en términos de complejidad de los mercados, en términos de dificultad de los mercados, es lo más básico y lo más simple de comprender. Y tu cabeza, cuando comienzas, es lo más básico y lo más simple. No sé si me hago entender. Cuando nosotros comenzamos a hacer algo, somos incompetentes conscientes. Y ahora estamos haciendo apenas la transición a ser competentes conscientes. Entonces, pero estamos como en esa transición, como cuando tu coche, tú estás apenas aprendiendo a manejar y el coche va para adelante y para atrás. Tú estás así. Entonces tienes que comenzar con lo más básico. No puedes comenzar con un Ferrari de edición limitada. Tienes que comenzar con algo muy fácil de comprender, de manejar, de asimilar. Mucha gente me dice, yo nunca lo he hecho, nunca he invertido, nunca me he arriesgado, pero quiero comenzar con el mercado Forex. Y resulta que el mercado Forex es el más famoso, es por el que mucha gente comienza, pero es el más difícil. ¿Por qué es el más difícil? Porque es el que más volatilidad ofrece. ¿Qué quiere decir volatilidad? Cuando yo hablo de volatilidad, yo me estoy refiriendo a una situación en la cual los precios se mueven. Entonces, la mayoría de la gente comienza con Forex, pero Forex es lo más difícil de hacer. ¿Por qué? Por el nivel de volatilidad que maneja. ¿Qué quiero yo decir con volatilidad? Volatilidad en los precios es una situación en la cual los precios se mueven en un elevado rango. Los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo en un nivel
en un rango muy amplio, o sea, los precios se mueven a través de un rango muy amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo perder dinero de una manera muy amplia. Entonces, claro, para alguien que apenas está comenzando, que no tiene el carácter, que no tiene el nivel de comprensión, exponerse a la volatilidad del mercado Forex es prácticamente garantizarle la muerte, porque él no tiene la cabeza preparada, no la tiene. ¿Qué es lo que ocurre en bolsa con este tipo de mercados? Que cuando nosotros tenemos las operaciones abiertas, generalmente en este tipo de mercados nosotros operamos con apalancamiento. Claro, tú nunca lo has hecho, no tienes resultados, no tienes experiencia, etc. Y ocurre esto, tú estás operando con apalancamiento. Entonces, en algún momento tendrás que enfrentar una situación para la cual no estás preparado o no estás preparada. Y eso es muy importante, es muy, pero muy importante. Si nosotros apenas estamos comenzando, mi sugerencia no es la verdad revelada. Mi sugerencia es que nosotros tenemos que comenzar con lo fácil, con lo simple, con lo que más fácil podemos comprender, con lo que más fácilmente podemos asimilar. El mercado Forex es muy complejo, tiene muchos riesgos y tiene mucha volatilidad. Pero claro, cuando tú te das la oportunidad de comenzar con el mercado de acciones, en el camino tú tendrás que enfrentar ciertos riesgos, ciertos desafíos, ciertas dificultades, pero a un nivel inferior de lo que tendrás que enfrentar en Forex. Pero te permitirán construir esto que necesitas construir en tu mente para enfrentar desafíos más grandes. Uno no comienza resolviendo el problema más grande, uno comienza resolviendo el problema más pequeño. Y a partir de allí uno empieza a construir hasta resolver algo más grande. Entonces, si alguien apenas comienza, yo no le sugiero comenzar con Forex, que son divisas, yo no le sugiero comenzar con materias primas, que también es un mercado con apalancamiento, yo no le sugiero comenzar con índices bursátiles, que también es un mercado apalancado, sino que le sugiero comenzar con acciones. Te tienes que dar la oportunidad de comprender cómo... Miren, yo me puedo quedar 10 años aquí explicándoles. Y ustedes pueden decir que me entienden, pero uno no entiende hasta que lo hace. ¿Es así? A ti te pueden explicar 20 años seguidos cómo conducir un coche y hasta que no lo conduces no entiendes. No entiendes. Igual con la bicicleta, igual con todo. Hasta que no lo haces, tú no entiendes lo que estás haciendo. Y lo peor es si tú empiezas con lo más complicado. Porque claro, nunca lo has hecho, no tienes el resultado, no tienes el carácter, no tienes la experiencia, y ocurre algo grave en bolsa, tú no lo vas a poder enfrentar, no lo vas a poder resolver. Lo que vas a hacer es meter la cabeza entre las piernas y decir, Diosito, ayúdame, y ya. Y encomendarse a la Virgen, y la Virgen ayuda, pero es que no ayuda tanto. Nunca la Virgen te va a hacer dar una posición, nunca Diosito te va a ejecutar el stop loss, y allí es cuando la gente mete la cabeza entre las piernas y dice, ay no, que sea lo que Dios quiera. Y resulta que allí es cuando pierden todo el capital. ¿Por qué no toman la decisión? Porque no son capaces, entran en pánico, no tienen el carácter, no lo tienen. Su cabeza se atasca, se atrofia, no es capaz de tomar la decisión. No es porque uno sea malo, sino porque es así, es así, es así. Entonces, esa es mi sugerencia principal. Comencemos con lo más simple. Lo más simple nos permitirá en el camino ir entendiendo cosas más complejas, ir entendiendo situaciones, ir haciendo cosas que requieren uno solamente puede resolver problemas mayores a medida que nuestras habilidades se van expandiendo. Uno gana dinero es porque las habilidades añaden valor. Uno gana más dinero. Cuando uno trabaja, uno gana dinero. Pero cuando uno desarrolla habilidades, allí es cuando uno gana una fortuna. Las habilidades, el desarrollo de habilidades, es lo que te permite ganar una fortuna. Pero en este negocio solamente puedes desarrollar las habilidades si tienes el tiempo para hacerlo. Tú tienes que vivir un proceso.
Y ese proceso no sabemos si va a tardar una semana, un mes, 3 años o 10 años. No lo sabemos porque cada ser humano es diferente. Aquí cualquiera de nosotros podría ser el Usain Bolt de las inversiones, pero el problema es que no lo sabemos. Y las probabilidades son de que seamos un ser humano común y corriente, que tendremos un proceso de aprendizaje, asimilación y aplicación y resultados estándar. Entonces tenemos que vivir ese proceso. Ahora, ¿qué necesitamos para vivir ese proceso? Necesitamos tiempo. ¿Con qué se compra el tiempo? Con dinero. ¿Cuál dinero? El que estás invirtiendo. Por eso las pérdidas tienen que ser pequeñas. Porque cuando mis pérdidas son pequeñas, perder no es malo. Lo que es malo es cuando tú pierdes demasiado dinero. Porque cuando pierdes demasiado dinero, lo que estás es reduciendo la cantidad de tiempo que tienes para aprender. No sé si me entienden ese concepto. Necesito tiempo y el tiempo se compra con dinero. Si las pérdidas son pequeñas, yo lo que estoy haciendo es ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para llegar a la consistencia, que es el cuento que yo siempre he hecho con este tema, y es lo que uno lee en la biografía de los hermanos White. Ellos no sabían volar porque nadie lo había hecho. No sabían cómo funcionaba la aerodinámica porque nadie lo había hecho. No sabían cómo despegar porque nadie lo había hecho. No sabían cómo aterrizar porque nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Ellos lo único que sabían era que tenían que hacer lo necesario para no matarse. Parecido o no parecido con esto. Ellos llegaron a la conclusión, ellos tuvieron una conversación donde dijeron, hermano, tenemos que hacer todo lo necesario para no matarnos. Porque cuando estemos arriba no sabremos cómo manejar eso porque no lo sabemos. Cuando estemos arriba no sabremos cómo aterrizar. Cuando estemos arriba no sabremos planear, no sabremos. Porque no sabemos, es algo nuevo. Entonces tenemos que tratar de manejar todas las variables que están bajo nuestro control para no matarnos. No para aterrizar bien, no, para no matarnos. Es decir, no es para ganar dinero, no, es para no perderlo. Entonces ellos que dijeron, vamos a hacer las pruebas en un extenso campo de arroz. Es decir, ellos no se fueron a hacer las pruebas del primer avión en las rocosas. Porque se hubiera sido kamikaze, ¿sí o no? Ellos las hicieron en un extenso campo de arroz. ¿Por qué? Porque ellos sabían que se iban a estrellar. Ellos lo sabían, porque nunca lo habían hecho. Eso es lo que nosotros tenemos, eso es algo de lo que nosotros tenemos que ser conscientes. Tenemos que saber que nos vamos a estrellar, porque nunca lo hemos hecho. Entonces, como nos vamos a estrellar, tenemos que aterrizar en un extenso campo de arroz. ¿Qué quiere decir esto? Un extenso campo de arroz tiene que ver con dos variables. La primera de ellas, que tenemos que aprender a calcular si estamos hablando de apalancamiento, mercado forex, mercados de commodities, índices bursátiles. Si estamos hablando de apalancamiento, tenemos que aprender a calcular el tamaño de las operaciones. El tamaño de las operaciones. El tamaño de las operaciones. A eso se le denomina money management o gestión monetaria. Segundo, tenemos que aprender a ejecutar el stop loss. Eso es aterrizar en un extenso campo de arroz. ¿Eso me garantiza que voy a ganar dinero? No. Me garantiza que no me voy a matar en esto. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Claro que podemos hacer trading, invertir en mercados de divisas, de commodities, de índices o de acciones, pero yo tengo que reflexionar y pensar varias cosas. La primera de ellas, ¿cuál es mi perfil de riesgo? ¿Qué es el perfil de riesgo? ¿Cuál es el nivel de riesgo que es aceptable para mí? ¿Con qué tiene que ver eso? Con mi edad, con mi situación económica, con mi temperamento, con mi carácter. Claro, cuando a mí un chico de 20 años me dice, Ángelo, ¿me arriesgo o no me arriesgo?
Yo le digo, tú te tienes que tirar por un barranco, porque tienes 20 años. Si tú te quiebras, te vas para donde tu madre y donde comen 2, comen 3. ¿Sí o no? Pero ese mismo consejo yo no se lo puedo dar a alguien que tiene 30, 35, 40, 50, 60. Es otro consejo. Entonces yo tengo que hacer el análisis de mi perfil de riesgo, que tiene que ver con mi edad, tiene que ver con mi situación económica, con mis responsabilidades, tiene que ver con mi carácter, con mi temperamento, qué es aceptable para mí, ¿vale? Si yo encuentro a alguien que tiene 50 años y me dice, no, Ángel, yo me voy a meter en esto, es un mercado súper arriesgado, es el todo por el todo. Yo le digo, tú puedes hacer lo que quieras, pero no te lo sugiero. Porque 50, 60, es ya. 60 años es ya. Yo tengo 39. Para mí 50 años es ya. Ya. Porque el tiempo se pasa volando. Y si yo la cago ahora, la voy a tener difícil para hacer una recuperación de eso. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene 50 años y me dice, me voy a arriesgar el todo por el todo, me voy a meter toda mi fortuna aquí, y yo le digo, si tú la cagas ahora, lo puedes recuperar, claro, pero no estamos ni en la... O sea, yo no me imagino a mis 39 años picando piedra como a los 24. ¡Qué pereza! ¿Picando piedra otra vez? No. Picando piedra a los 20, a los 25 y a los 30. Riesgo total, a por todas, o sea, a muerte. Porque incluso si uno tiene 30 años, uno se va para donde los padres y allí uno con todo el morro uno se mete, ¿sí o no? Pero ya con familia, de 40 años, con hijos, o con 50 o con 60, tú arriesgar el todo por el todo, no. Entonces tú tienes que mirar tu perfil de riesgo, es muy importante. Y con tu perfil de riesgo bien definido, allí es donde tú tienes que definir los mercados en los que a los cuales tú deberías exponerte o te podrías exponer. Y claro, entonces está el perfil de riesgo, pero también está el nivel de comprensión de lo que estamos haciendo. Si tú nunca lo has hecho, pues entonces el mercado de Forex no es para ti. Si tú nunca has tenido resultados, pues entonces el mercado de materias primas o commodities no es para ti. Si tú nunca has tenido resultados, pues operar apalancado no es para ti. Tú primero tienes que tener resultados en algo sencillo eso es como construir como el primer piso. Tú primero tienes que tener esas bases para pensar en un segundo, en un tercero y en un cuarto piso, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Que sepamos que existen estos mercados, pero que sepamos también que donde invertamos dependerá de nuestro perfil de riesgo y del nivel de conocimiento de aquello que estamos haciendo. Ahora, algo que me comentaron ahora mismo y que quiero comentarlo con ustedes. Por ejemplo, el consejo yo he visto muchas veces este consejo en internet o en entrevistas en la televisión, etc. Mucha gente diciendo, no, pues, o aconsejando que otros dejen el empleo para dedicarse a las inversiones. O que personas que están desempleadas dediquen el finiquito o capitalicen la prestación social para invertir o hacer trading. Y esta es una situación que se me hace muy equivocada. ¿Por qué? Porque generalmente esa gente tiene mentalidad de empleada. Y esto es un negocio. La única forma en la cual nosotros podemos hacer de manera correcta este negocio es cuando nosotros nos damos la oportunidad de hacer una transición mental completa, desde una mentalidad de empleado hacia una mentalidad empresarial. Es la única alternativa. Pero yo puedo desarrollar esa mentalidad mientras soy empleado. Yo la puedo desarrollar mientras soy empleado, pero primero la tengo que desarrollar. Y hay otra cosa, yo solamente le sugeriría, o yo solamente estaría de acuerdo, o le diría a alguien que deja tu empleo y dedícate a las inversiones, primero, si esto ha reemplazado su salario.
Yo no le puedo decir a un ser humano que nunca ha hecho esto, que tiene mentalidad empresarial, que tiene mentalidad de empleado, que tiene mentalidad para cumplir horarios, que está esperando ganar un sueldo, que tiene dificultades financieras. Ese ser humano no está preparado para eso. Ese ser humano se va a estrellar y se va a estrellar de una manera fatal. Se va a suicidar. No tiene la mentalidad, no tiene el carácter, no tiene el conocimiento. Si alguien se queda sin empleo, lo que tiene es que buscar trabajo. Y cuando tenga trabajo, comenzarse a educar, comenzar a ahorrar y comenzar a hacer esa transición mental para convertirse en alguien que tiene mentalidad empresarial, mentalidad de inversionista, mentalidad de emprendedora. Porque en esto lo que funciona no es el dinero, sino el carácter, la mentalidad, el conocimiento. El dinero es un factor tangencial, no es un factor principal para construir fortuna. Entonces es un consejo que, ahora, si a ti ya te echaron contra tu voluntad, estás desempleado, lo que tienes es que buscar trabajo. No dedicarte a invertir porque vas a acabar con el finiquito, vas a acabar con la liquidación, vas a acabar con la prestación social. La vas a acabar. ¿Por qué? Porque nunca lo has hecho. No es porque alguien sea bruto, o porque alguien no pueda, o porque sea menos que los demás. No, simplemente es algo de pedagogía. Nunca lo hemos hecho. Ya. Nunca lo hemos hecho. Entonces, si alguien se queda sin trabajo, no es para que diga, esta es mi oportunidad para invertir. No. Búscate un trabajo y vas haciendo la transición mental. Ahora, puede ocurrir que a alguien lo echen y sea la oportunidad para emprender, la oportunidad para hacer algo nuevo. Eso puede pasar. Generalmente es cuando uno enfrenta la adversidad, cuando uno enfrenta la dificultad, o incluso cuando uno se va a situaciones extremas, cuando uno enfrenta la muerte, es cuando el riesgo se vuelve relativo. Por ejemplo, si alguien estuvo a punto de morir y no se muere, esa persona después dirá, esto comparado con el riesgo en bolsa, pues no tiene, o sea, será más relativo, dirá, no, pues yo me arriesgo. O sea, yo estuve a punto de morir, casi me muero, o sea, arriesguémonos, la vida es una. Va a ser relativo. Cuando uno enfrenta ciertas dificultades, pueden ser personales, profesionales o económicas, ese puede ser como el catalizador, como el disparador para que uno haga algo que en otras circunstancias no haría, porque te saca de tu zona de confort, pero por las malas. Mi sugerencia es, generalmente los mejores resultados es cuando tú planificas el resultado. 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 Cuando tú empiezas a cambiar la dirección de tu vida, pero porque tú empiezas a cambiar la dirección de tu vida, no porque alguien te quitó, te echó, te sacó, sino porque tú empiezas a hacer el cambio para cambiar esa dirección. Es mucho mejor así. Yo cuando me retiré de bolsa, era porque yo tenía un colchón financiero. Y porque a mí, yo lo he contado en algunos videos, yo iba a venir aquí de viaje, me venía un mes, y el dueño de la empresa me dijo que si me venía me echaba, si no yo no sé qué. Y entonces yo le dije, yo me largo, pero ya, dígame dónde le firmo. Pero lo que yo no entendía en ese momento era que yo era capaz de contestarle a ese señor así, era porque yo ya era rico. Porque yo ya no dependía de él, sino que yo no sabía. Yo llevaba 2 años sin cobrar el sueldo, perdón. Yo llevaba 2 años sin cobrar el sueldo. Es decir, me lo abonaban en la cuenta, pero yo no lo cobraba, sino que eso se acumulaba. Porque yo ya vivía de los negocios, pero yo no era consciente de esto. Después, cuando yo me vine de vacaciones y reflexioné y decía, ¿yo cómo fui capaz de contestarle a ese señor así? Y yo, claro, después que di cuenta, claro, es que yo ya no lo necesito. Yo dije estas palabras en Viena, en un parque. Yo este señor ya no lo necesito. Y cuando yo llegué de vacaciones, yo llegué y le dije, Jorge Iván, aquí está la carta, yo me voy. Ya, porque yo tenía un colchón. Pero ese colchón era producto de un proceso, de una transición. Yo ya tenía el resultado, pero además tenía la cabeza. Entonces yo ya venía preparado para lo que se venía, para el desafío que se venía, que ser independiente es muy difícil. Pero decirle a alguien
que no tiene el resultado, que no tiene el proceso, que no tiene la transición mental, que no tiene el carácter, que se retire de su empleo para hacer esto, yo nunca lo haría, porque sería kamikaze total. Eso te lo dice alguien que no sabe de lo que habla, que no ha pasado por esto, que vive del cuento o que vive simplemente de los cursos. Miren, mucha gente vive del cuento. ¿Qué es vivir del cuento? Te lees un libro y se lo explicas a los demás. Es diferente cuando alguien lo vive y te lo explica, porque esa persona ha tenido que pasar por cosas que sería imposible vivirlas y saber, sería imposible saberlas si no las has vivido. Hay cosas que en el camino es imposible saber de este negocio si tú no lo has hecho, si tú no lo has vivido. Es imposible que alguien lo sepa y que lo comprenda y que además se lo entregue masticado a los demás para que para explicárselos. Hay mucha gente que vive del cuento y por eso para esa gente es normal, no, pues tú retírate de tu empleo y aquí te consigues un sueldo fatal. Cuando alguien les diga eso, es un vendedor de humo total, porque es gravísimo el consejo que les está ofreciendo. Ahora, lo que yo sí aconsejo es que nosotros podemos estar cómodos en nuestro empleo. De hecho, podemos ganar buen dinero en nuestro empleo. De hecho, podemos ser unos apasionados de nuestro empleo. De hecho, podemos estar enamorados de nuestro jefe. Pero lo que nosotros sí tenemos que buscar con todas nuestras energías es no depender solamente del salario. Nosotros tenemos que diversificar las fuentes de ingreso. Eso yo lo veía con muchos clientes míos. Eran médicos, arquitectos, constructores, hacían de todo. Eran dueños de taxis, dueños de negocios, y ellos estaban en bolsa, era diversificando las fuentes de ingreso, no dependiendo de la bolsa, sino diversificando las fuentes de ingreso. Uno gana dinero en esto es cuando uno no depende de esto. Uno gana dinero en esto es cuando uno no depende de esto. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ganar buen dinero en bolsa, yo empecé a comprar pisos. Y yo en aquella época yo había empezado a dar clases en 2 universidades de mercados financieros. Clases de mercados financieros. En una clase de esas había un constructor, y bueno, le di la clase, después me di cuenta que él era constructor, porque yo lo que hacía era que yo salía de la oficina y tomaba el coche, el auto, y me iba a dar vueltas por la ciudad buscando pisos. Vueltas y vueltas por la ciudad. Estamos hablando, sí, del año 2009-2010. En esa época los portales de internet inmobiliarios no estaban tan en auge como ahora. Yo lo que hacía era buscar en los clasificados en el periódico, o me iba directamente con el coche buscando pisos, y en uno de esos llegó un proyecto por allá a las afueras de la ciudad y me lo encontré a él. Y él me dijo, es que así está de mala la ciudad. Y él lo primero que me dijo, es que así ¿esto es para ti o para...? Yo le dije, no, es para inversión. Y entonces él me dijo, yo me acuerdo que me dijo, y es que la bolsa está tan mal que ahora estás metiéndote a inmobiliaria. Y le dije, no, es que es para diversificar. Es que al final si tú metes la pata en eso, que la puedes meter, que no todo esté allí. Uno no puede depender para todo de una sola cosa. Así estemos contentos en nuestro empleo o con lo que hacemos o con nuestro negocio, tenemos que diversificar los ingresos. Tenemos que buscar, pero claro, en algún momento, si esto se pone muy bien, si empezamos a tener resultados, si construimos activos que nos generan ingresos pasivos, etc., si eso reemplaza tu salario, pues en algún momento tú dirás, pues me largo. Porque uno llega a esa conclusión, no porque nadie te diga, sino porque uno llega a esa conclusión. No, pues me largo, porque es que yo a este señor ya no lo necesito. Y no hay mayor nivel de satisfacción que cuando tú llegas. Yo me acuerdo que mi esposa estaba tomando fotos y yo estaba en el ordenador mirando algo de la bolsa, estábamos en Viena en ese momento. Y yo en ese parque yo cerré una operación que había hecho en la mañana en el hotel, y o en la noche, ya no me acuerdo.
estaba cerrando una transacción allí y yo después me puse a reflexionar acerca de la discusión que yo tuve, que yo le dije, me largo, pero dígame dónde le firmo ya porque me voy ya. Y yo en ese momento yo pensé, pero es que lo que ocurre es que este señor yo no lo necesito, porque si lo necesitara, no llevaría 2 años sin cobrar sueldo. O sea, el banco estaba lleno de cheques sin cobrar, porque yo ya vivía de los negocios. Cuando tú llegas a esa conclusión, miras que eso es genial. O sea, es un punto de inflexión en tu vida, porque a ti tú sabes que tienes el control de tu vida. Tú tienes el control de tu vida cuando controlas tus finanzas. Y tú controlas tus finanzas cuando controlas tu negocio. Eso es todo. Y hablo de finanzas porque estamos en una economía de libre mercado. Si estuviéramos en Cuba, pues estaríamos hablando de controlar la facción del Partido Comunista de Santiago de Cuba, de algo así. Estamos hablando de algo así, pero como estamos en una economía de mercado y todo lo tenemos que pagar con dinero, de allí depende nuestra tranquilidad, por lo menos en el aspecto económico. Cuando tú llegas a ese nivel de control de tu vida, cuando tú tienes ese nivel de certeza de que todo depende de ti, de que ya tú no dependes de nadie, de que nadie te puede gritar, nadie te puede dar órdenes, nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer. Cuando tú llegas a ese punto es genial, es fantástico. Porque tú sabes que de aquí para acá nadie te puede gritar. Nadie. De aquí para acá nadie te puede dar órdenes. Y por supuesto que de aquí para abajo, mucho menos que nadie. Debemos entender esto es simplemente como esto, como una forma de diversificar los ingresos. Solamente si llegas a un punto en el cual esto reemplaza tu salario, solamente en ese nivel podrías llegar a la conclusión de que te dedicas a esto de tiempo completo. Yo quiero dedicar la parte final de este seminario. Las preguntas dejémoslas para bien al final. La parte final de este seminario para hablar del Bitcoin. ¿Les parece bien? ¿Les parece? Vale, tenemos tiempo suficiente. Muy bien, acabas de realizar nuestro seminario gratuito para comprender cómo funcionan los mercados. Ahora comprendes claramente cuáles son las herramientas claves de análisis. Ahora entiendes perfectamente cuáles son los puntos específicos en los que te tienes que enfocar para comprender este negocio, para tomar decisiones y para lograr el crecimiento de tu capital. Como dijimos al principio, los mercados financieros, las bolsas de valores son un negocio y en cualquier negocio la variable más importante es nuestra propia capacidad para tomar decisiones. Ya comprendemos también que para tomar decisiones de alta calidad debemos tener un tipo de pensamiento que sea simple y no un tipo de pensamiento que sea complejo. Como también comentamos en este seminario, te tienes que enfocar en limitar las pérdidas, te tienes que enfocar en profundizar en tu conocimiento, te tienes que enfocar en el dominio de las herramientas que te permiten encontrar oportunidades de compra y oportunidades de venta. Te tienes que enfocar en el uso de herramientas que te permitan ser objetivo cuando entras a los mercados, que te permiten ser racional cuando inviertes en los mercados, cuando realizas operaciones de trading. Seguramente ahora mismo tienes muchas preguntas, seguramente ahora comprendes qué es lo que todavía no sabes y que necesitas comprender. La invitación está hecha, lo más importante, en lo primero que tienes que invertir tu dinero no es en los mercados. La primera inversión debe ser en ti. La primera inversión debe ser en tu educación financiera. La primera inversión debe ser en pulir tu carácter. La primera inversión debe ser en la adquisición del tipo de conocimiento que te permitirá aumentar tus probabilidades de éxito. La primera inversión será en adquirir la experiencia que otras personas adquirieron antes de que nosotros nos interesáramos en los mercados. La primera inversión es en ti porque tú eres el piloto. El vehículo económico ya existe, el vehículo económico funciona.
a mí me ha funcionado y a clientes que he manejado durante más de 15 años les ha funcionado. Les ha funcionado para salir de la pobreza, les ha funcionado para crecer el capital, les ha funcionado para utilizar el flujo de caja que se origina en otros negocios, les ha funcionado para expandirse. Por lo tanto, el vehículo económico funciona. Ahora lo que necesitamos es que el piloto para ese vehículo económico sea el correcto, tenga las habilidades, tenga la mentalidad y tenga el carácter. Entonces, si te decides, puedes comenzar tu educación financiera con nosotros. Si tienes preguntas, escríbenos un correo electrónico a info@experium.es. Soy Angelo Rico, estaré encantado de ser tu tutor, estaré encantado de ser tu guía en los mercados financieros, estaré encantado de entregarte toda mi experiencia, estaré encantado de transmitirte todo mi conocimiento y toda la pasión que tengo por este negocio, un negocio que me lo ha dado prácticamente todo. Entonces, nuevamente, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Espero que nos veamos pronto. Hasta la próxima.